¿Qué pasa, chavales? Volvemos de nuevo a este canal. Parecía que estaba muerto, pero no, volvemos y con más fuerza. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo estoy planteando actualmente mi entrenamiento. Creo que puede ser bastante interesante. He de decir que no va enfocado específicamente a los deportes de combate, pero sí que hay partes que se asemejan a ello, por tanto puede ser interesante. Y aparte, para que veáis qué tipo de lógica sigo a la hora de plantear ese tipo de entrenamientos. Bueno, como veis, estoy en un sitio totalmente nuevo, con un fondo que no hay nada, así que sin pizarra ni nada de eso, así que nada, lo voy a decir todo de memoria, a ver si no se me olvida algo, llevaré un guioncito, pero vamos, empezamos. Bueno, lo primero que hay que hacer antes de explicar mi entrenamiento es contextualizarlo, es decir, qué objetivos sigo y por qué planteo de esta forma mi entrenamiento. He de decir que este entrenamiento no va enfocado exclusivamente a los deportes de combate y por eso no es el mejor ejemplo a seguir si lo que quieres es enfocarte específicamente a ello. Pero no os preocupéis porque en el próximo vídeo o en uno de los siguientes voy a subir un ejemplo real de cómo trabajo con un deportista olímpico de deporte de combate obviamente, para su preparación. Por tanto, en ese caso sí que será única y exclusivamente dirigido a eso, ¿vale? En mi caso, como digo, los objetivos son varios y de hecho no se potencian entre sí, son objetivos en algunos casos contrarios, ¿vale? O que algunas de sus características, de su forma de entrenarlo, son contrarias, ¿vale? Por eso de ahí la complicación de mi entrenamiento, ¿vale? Estos objetivos son, por un lado, salud. No quiero dejar de lado la salud, ni mucho menos, de hecho quiero optimizarla al máximo y equilibrarla con la mejora del rendimiento físico, que sería mi segundo objetivo en todas las áreas, ¿vale? No quiero solo rendimiento a niveles de fuerza, ni mejoras en mi desempeño en deporte de combate, no, quiero varias cosas a la vez, desde ese rendimiento a niveles de fuerza, deporte de combate, mantener mi cuerpo en el mejor estado, en el estado más óptimo, en cuanto a no tener ni una sola lesión, ni una sola molestia, etcétera, etcétera. Y luego también a nivel cardiovascular quiero mejorar. Y por tanto, de ahí la complicación. Y por último, si fuera poco, también me estoy centrando a nivel estético, ¿vale? Que esto es probablemente el objetivo que más limite a otros objetivos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con el planteamiento. En primer lugar, os voy a hablar de la base, que sería la valoración, las mediciones iniciales. ¿Cómo hemos empezado a medir? Bueno, pues tengo que decir que hay muchas cosas que no he medido porque no es necesario, las cosas como son. No supondría ninguna diferencia medirlo, pero hay otras muchas que sí, y ahora las voy a explicar. En primer lugar, tengo que decir que al venir del confinamiento, en el que no había entrenado, he necesitado un periodo de adaptación de entre 2-3 semanas. Esta es la cuarta, pues más o menos es lo que es. Al final de esta semana ya estaría en unos niveles más o menos normales, un poquito por debajo todavía, pero bueno, que es lo que me ha costado, es lo que he tardado en adaptarme, en volver a recuperar el nivel anterior, entre comillas, ¿vale? Porque también he ido lento, sin prisa, no he tenido ningún... he ido siempre a lo seguro y por tanto, por eso quizá he tardado un poquito más de lo que yo normalmente hubiera tardado, ¿vale? A partir de ahí, y tras 2-3 semanas de adaptación, la semana pasada, hice estas mediciones que os voy a poner a continuación. Bueno, pues como podéis ver, los test que hice van enfocados a las mediciones de salto, del perfil fuerza-velocidad y de los perfiles de carga de distintos ejercicios. En este caso, el primero que vemos es el perfil de salto, ¿vale? Aquí, bueno, en esta primera imagen os voy a enseñar simplemente el salto convencional, el CMJ, que es lo más básico y básicamente... Como veis, he reducido los niveles de salto respecto a antes de confinamiento. Eso es totalmente lógico porque el confinamiento supuso una desadaptación en mi entrenamiento. Es súper importante esta marca porque el salto se relaciona directamente con los niveles de rendimiento y por tanto uno de mis objetivos es mejorarlo. Aquí tenemos el perfil fuerza-velocidad, donde sale que tengo déficit de fuerza. Solo se puede tener o déficit de fuerza o de velocidad. Por tanto, no quiere decir que yo tenga déficit de fuerza, sino que si mejoro la fuerza voy a optimizar mis niveles de rendimiento, ¿vale? En el salto. Por tanto, voy a optimizar el salto. Es la forma más eficaz que tengo para optimizar el salto. Aquí estamos midiendo el índice de fuerza reactiva.
Este trabajo básicamente lo que hace es medir la capacidad que tú tienes de aplicar fuerza en un contramovimiento de la manera más rápida posible, ¿vale? Como podéis ver, respecto a mis niveles anteriores, he bajado. Eso es totalmente normal, como digo, por el confinamiento. Pues mi objetivo es superar mis niveles anteriores. Como digo, esto se relaciona muchísimo con los niveles de rendimiento, sobre todo, además, en este caso, en deportes de contacto. Por último, medí mis niveles de... mi perfil de carga de distintos ejercicios. En este caso vemos el de la sentadilla. Pues aquí lo único que busco, mi objetivo principal, es mejorarlos al máximo, básicamente. Mejorar mi fuerza al máximo. Bien, pues llega la parte del planteamiento. Es decir, aquí os voy a contar cómo estoy planteando el entrenamiento. Bien, lo primero que tengo que decir es cómo estoy distribuyendo mi entrenamiento. Y para eso, a continuación, os voy a dejar una imagen y os lo voy a explicar. Bueno, aquí podéis ver un ejemplo cualquiera de una semana de entrenamiento estándar, por decirlo así, ¿vale? Que, por ejemplo, sería en este caso la semana que viene. Bueno, como veis, algunos días tengo doble sesión, pero en su mayoría no hago doble sesión. El lunes por la mañana me dedico a hacer pierna y trabajo de pliometrías o potencia, como queráis llamarlo. El martes por la mañana hago empuje y por la tarde una sesión de movilidad que tengo que decir que muchas veces me salto. El miércoles por la mañana hago tirón, por la tarde hago un trabajo más de HIIT y más de específico de deportes de combate, ¿vale? El jueves por la mañana vuelvo a hacer pierna y pliométricos. El viernes hago torso y una sesión de movilidad. Y el sábado vuelvo a hacer un trabajo más enfocado al HIIT y a los deportes de combate. Y por la tarde hago movilidad. Cumplo todas las sesiones siempre, salvo las de movilidad. Las de movilidad las dejo un poquito más libres, ya que no me es tan necesario en este momento. Bien, como habéis podido ver, hay un mix de todo y por tanto, esta es la distribución que yo he considerado más óptima, pero aún así sigue siendo bastante complicado de cuadrar todo de manera correcta. A partir de aquí, lo que voy a mostraros es, os voy a dejar unas imágenes entrenando y os voy a explicar cómo estoy planteando todo de manera general. Tampoco voy a entrar en muchísimos detalles porque es imposible, sería súper largo el vídeo y además que no se puede, que esto es más complejo de lo que parece. Así que nada, os dejo las imágenes. Bueno, en primer lugar voy a hablaros del trabajo de fuerza, en el que una de mis premisas es aplicar velocidades altas o la máxima velocidad, siempre y cuando la técnica sea adecuada. Hay que decir que he requerido un proceso de adaptación, pero a partir de aquí mi objetivo es mejorar al máximo la fuerza que pueda ejercer y también las velocidades que pueda ejercer con distintas cargas, tanto en ejercicios bilaterales como unilaterales, ¿vale? Y eso es súper importante. Hago mucho trabajo unilateral. ¿Cómo mejoro y cómo planteo este tipo de trabajo? Pues bueno, a partir del RM diario. Mido mediante la velocidad el RM estimado que tendría en ese día y a partir de ahí programo las cargas, ¿vale? Entonces mi objetivo en este caso es mejorar en la parte alta de la curva fuerza-velocidad, que aparte también me sirve para equilibrar mi perfil, como hemos visto antes, y mejorar, optimizar mi nivel de salto, ¿vale? Al final mi objetivo no deja de ser más fuerte en todos los patrones de movimiento, tanto bilaterales como unilaterales. Por otro lado, también trabajamos los pliométricos, como podéis ver, para mejorar, como hemos dicho antes, mis niveles de salto, mis niveles de aplicación de fuerza rápida y, por supuesto, mis niveles de reactividad, como habéis visto en el vídeo de los saltos de los pogo jumps. Esto lo hago con muy poquito volumen y va enfocado a mejorar simplemente con el mínimo volumen efectivo, ¿vale? Tanto en fuerza como en pliométricos. En ambos casos, poquito volumen y poquita fatiga es mi forma de planearlo. Por otro lado, como hemos dicho, también uno de mis objetivos es a nivel estético. Entonces también meto trabajo accesorio, que va enfocado a esa estética. En este caso, también meto un volumen mínimo efectivo, pero los niveles de fatiga sí que tienen que ser más altos, ¿vale? Vamos a llegar a caracteres de esfuerzo más altos, RIR 2, 1, 0, para estimular la musculatura con objetivo de hipertrofia. Y aparte aquí meto ejercicios accesorios más enfocados a musculatura concreta. Por otro lado, el trabajo de cardio lo enfoco tanto haciendo simplemente golpeos específicos al saco, por ahora sin mucha especificidad, simplemente unos rounds
de X tiempo, con una progresión muy simple en tiempo o en intensidad. Y por otro lado, aparte de este trabajo de saco, también meto HIIT o trabajos interválicos estilo HIIT, haciendo un trabajo de sprints. Esto no es lo óptimo para mejorar en deportes de combate, pero simplemente uno de mis objetivos ahora mismo va a ser también prepararme para correr y mejorar mi velocidad en carrera. Por último, como os he hablado, otro de mis objetivos es mejorar mi salud a nivel articular, a nivel de prevenir lesiones, etcétera, etcétera. Por eso también meto mucho trabajo de movilidad, de trabajo mal llamado compensatorio o bien llamado como lo queráis llamar, ¿vale? Pero bueno, de ese estilo, ¿vale? Trabajo de movilidad, compensatorio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí meto tanto en el calentamiento como en sesiones extras, como podéis ver en este vídeo. Simplemente intento analizar mis puntos flacos, mis puntos de mayores déficit y trabajar principalmente en ellos. Y por supuesto mantener lo que ya tengo. Y en este caso, el tiempo que dedico a estas sesiones, pues suele ser, depende del tiempo que tenga, pero vamos, en los calentamientos suelo emplear entre 15, 20, 25 minutos y si hago sesiones aparte, serán un poquito más largas, de media hora hasta 1 hora como muchísimo, tomándomelo con calma y enfocándome sobre todo en esas sesiones aparte en los déficits concretos. Tras ver cómo está planteado mi entrenamiento, también, como he dicho, otro de mis objetivos es optimizar la salud. Para ello, tengo que buscar un equilibrio y que en la búsqueda del rendimiento no pasemos por ese deterioro de la salud que suele pasar en la gran mayoría de deportes de rendimiento, ¿vale? En mi caso, ¿cómo hago esto? Pues desde varios puntos. En primer lugar, intento acumular la mínima fatiga posible o, dicho de otra forma, trabajar con el mínimo estímulo necesario para la mejora, ¿vale? De tal manera que no me queme ni a nivel físico ni a nivel mental, mis articulaciones reciban menos estrés del necesario, etcétera, etcétera. ¿Se podría hacer de otra forma? ¿Se podría plantear de otra forma? Sí, pero entonces mis niveles de salud no estarían al nivel que yo quiero o no tendría ese equilibrio que busco. Por tanto, una de las cosas más importantes que hago es ese volumen mínimo efectivo o esa dosis mínima efectiva para mejorar. Por otro lado, ¿qué hago? Intento dormir y descansar en una cantidad adecuada y sobre todo con una calidad adecuada. Por eso me fijo mucho en la calidad del sueño y en todos los factores que puedan incidir en esa calidad del sueño, ¿vale? Si estáis interesados o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios y hago un vídeo sobre ello y cómo mejorarlo. Por otro lado, por supuesto, la alimentación. A pesar de que tengo que compaginar una restricción calórica debido a también al objetivo estético que estoy buscando, con mejorar el rendimiento y con la salud, que es, como veis, no es compatible del todo, dependiendo por donde lo mires, pues a pesar de ello, lo que intento es comer alimentos de la mayor calidad posible, de la mayor densidad nutricional posible, etc. ¿Vale? Aparte de esto, hago muchas otras acciones que considero que pueden beneficiar en mi salud, como son, por ejemplo, ayunos, duchas frías, ya sabéis, exposición solar, la naturaleza, ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso lo intento tener a rajatabla. Actividad física elevada también, es algo que directamente se relaciona con mayores niveles de salud y en este caso, como decía antes, es contraproducente. Al final, alguien que quiere mejorar su rendimiento al máximo en su deporte necesita que fuera de lo que sea su deporte no fatigarse más, ¿vale? O sea, al final lo que necesita es hacerse lo más específico posible y fatigarse lo menos posible fuera de su deporte, en actividades que no influyan positivamente en su deporte. Pues eso yo no lo hago. ¿Por qué? Porque, como he dicho, busco un equilibrio entre la salud y el rendimiento. Por eso digo que este no es el mejor ejemplo para optimizar al máximo el rendimiento deportivo, ¿vale? Yo ya no compito y por tanto no me sirve de nada optimizar al máximo mi rendimiento deportivo si no puedo simultáneamente optimizar mi salud, ¿vale? Entonces este es mi planteamiento
Y pues eso sería el final del vídeo, espero que os haya gustado. Como digo, próximamente traeré un ejemplo real de un deportista olímpico y su preparación, ¿vale? Que eso será mucho más específico para lo que estáis buscando, seguramente. Y aún así, si os mola este tipo de vídeos, ponérmelo en los comentarios, compartirlo y esas cosas que ya sabéis. Y nada, espero que os haya molado, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.